Convivimos con la existencia de ricos y pobres porque a lo largo de la historia nos han dicho que siempre fue así. Nos muestran como natural que unos pocos sean dueños de tierras, fábricas, bancos y edificios, mientras que otros apenas sobreviven. ¿Pero alguna vez te preguntaste por qué o cómo pasó? Carlos Marx y Federico Engels se hicieron esta y otras preguntas hace más de un siglo y medio. No se conformaban con la idea de que así lo quiso Dios o por las propias ambiciones de los hombres sucedía esto. Ellos querían ver más allá, buscaban comprender profundamente cuál fue el origen de la división de clases sociales. Marx y Engels plantean que lo que distingue a hombres y mujeres de los animales es la capacidad de producir sus medios de vida a través del trabajo. Creían que mediante esta tarea los humanos logran relacionarse con la naturaleza a partir de determinadas técnicas a la vez que establecen relaciones específicas entre sí. O sea, mientras se modifica la relación con el entorno, cambia la relación también entre nosotros, la forma de producir y cómo se organiza la sociedad. Por ejemplo, durante todo el periodo que se conoce como prehistoria, los humanos cazaban y recolectaban para poder sobrevivir. Esto condicionó fuertemente todos los aspectos de su vida. Tenían que trasladarse permanentemente y se agrupaban en pequeñas poblaciones. No existía el sentido de propiedad. Qué loco, ¿no? Esto que hoy es la piedra angular de nuestra sociedad, en aquella época ni podía imaginarse. Como apenas se obtenía lo necesario para sobrevivir, absolutamente todos debían trabajar. Por eso podemos afirmar que nadie vivía del trabajo de los otros. Marx y Engels lo llamaron comunismo primitivo. En una sociedad donde no había posibilidad de acumular, todo lo que se producía se consumía en la vida diaria, es decir, que no había ningún producto excedente. Por lo que, como veremos, no podían desarrollarse todavía las clases sociales ni los estados. Pero esta realidad estaba a punto de cambiar. Veamos. Hace aproximadamente 10.000 años hubo grandes cambios en lo que se denomina fuerzas productivas. Sucedió una verdadera revolución. Años de coexistencia con la naturaleza nos permitió aprender de ella. Desarrollamos técnicas para domesticar animales y cultivar. Fue un paso que nos permitió dejar de viajar largas distancias en busca de alimentos. Bastaba con tener una fuente de agua cerca y tierra fértil para sembrar. La aplicación del conocimiento y las herramientas hicieron crecer de forma exponencial la producción de bienes y por primera vez en la historia de la humanidad conseguimos acumular alimento. Es decir, que ya no solo conseguimos lo necesario para la vida diaria, sino que también logramos producir un excedente. Esta palabra proviene del latín y significa aquello que sobra. Y aunque tal vez te parezca algo insignificante, fue un cambio radical para el desarrollo de nuestra especie. La pregunta que surge es, ¿para qué sirvió la producción de aquel excedente? Muchos historiadores sostienen que se utilizó para comerciar, o sea, para que diferentes tribus intercambiaran entre sí los diferentes bienes excedentes que estaban produciendo. Pero no fue solo eso. Además cambió por completo la forma de relacionarnos. Pensemos en lo siguiente. Si hasta ese momento todos los integrantes de un grupo humano estaban obligados a trabajar para conseguir lo necesario para vivir, existía plena igualdad social. Todos trabajaban y vivían de ese esfuerzo colectivo. Cuando surge la producción excedente, nace también la posibilidad material de que un sector minoritario de la sociedad pueda dejar el trabajo y empezar a adueñarse de aquel excedente. Entonces, si algunos tienen que trabajar y otros no, surge por primera vez la desigualdad social. Se da una división tajante entre trabajo intelectual y trabajo manual. Por ejemplo, los que no están obligados a trabajar comienzan a observar los cielos para comprender el ciclo de las estaciones y mejorar la cosecha. Otros se dedican a la guerra o a la religión. Con el paso del tiempo, este conocimiento se erige como una forma de poder y de dominación por parte de algunos individuos sobre todo el resto. Poco a poco, este sector de la sociedad se transforma en gobernante y administrador de aquel excedente y se apropia también de los medios de producción. Las herramientas y el conocimiento quedan en manos de unos pocos. Para defender este privilegio usaron la fuerza de los ejércitos, la ideología y la religión. Entonces podemos decir que junto a la posibilidad de acumular un excedente
surgen las clases sociales y, en consecuencia, también el Estado como forma de organizar la sociedad para defender los intereses de la clase dominante. Dentro de toda esta gran transformación social, también cambió particularmente la vida de las mujeres. Empezaban a sentarse las bases del patriarcado, es decir, el gobierno de los padres. Son transformaciones complejas que se dieron a lo largo de miles de años. Los varones de las primeras clases dominantes aseguran su descendencia que posibilita heredar riquezas y poder. Se pone en marcha todo un proceso para saber quiénes eran sus verdaderos hijos. Surge así la necesidad de dominar la capacidad reproductiva de las mujeres y sus cuerpos, confinándolas al hogar y obligándolas a la monogamia. Todo este control fue el resultado de un largo proceso de transformación social. La mujer debió ser desarmada y el oficio de las armas pasó a ser exclusividad de los hombres. También fue desplazada de la producción y hubo cambios radicales en las leyes del matrimonio. La socialización de las hijas y los hijos se eliminó por completo. Cuando se consolida la propiedad privada en las clases dominantes, la familia patriarcal toma su forma definitiva y se extiende hacia las clases explotadas a través de las justificaciones y prejuicios de la ideología dominante. Como no podía ser de otra manera, todas estas transformaciones devinieron en grandes confrontaciones sociales. La lucha de clases es el motor de la historia, decía Marx. Esta idea central del Manifiesto Comunista plantea que mientras existan clases sociales con intereses contrapuestos, va a haber lucha de clases. Pero ¿por qué Marx llega a esta conclusión? Él dirá que es resultado de una relación, ya no de cooperación o igualitaria, sino una marcada por el dominio y la explotación y la opresión de una clase sobre la otra. Algunas veces esta lucha es abierta, se manifiesta a la vista de todos con rebeliones, guerras civiles o revoluciones. Pero otras veces es oculta y silenciosa, como en la lucha de los trabajadores en el día a día. En resumen, oprimidos y opresores son parte de nuestra historia, desde las sociedades antiguas de clase, los esclavistas, las feudales y también en el capitalismo. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos enfrentados siempre. Mantuvieron una guerra ininterrumpida, velada en ocasiones y en otra franca y abierta. A lo largo de la historia existieron huelgas y sublevaciones por parte de las clases oprimidas. Por ejemplo, los campesinos en Egipto o los esclavos, llamados herramientas parlantes, que se rebelaron en Grecia y en Roma antigua. La figura de Espartaco es muy conocida. Dirigió una insurrección de miles de esclavos durante el siglo I a.C. Ellos luchaban por su libertad, pero como clase no tenían el objetivo de abolir de conjunto a todo el sistema esclavista. Luchas, crisis y guerras durante los siglos dieron lugar a nuevas relaciones de explotación para producir. La lucha de clases se convierte en un verdadero motor de la historia. Llegamos al periodo denominado como Antigüedad Tardía, comprendidos entre los siglos 8 y 9. Aquí surge un nuevo sistema económico y social, el feudalismo. El territorio se empieza a organizar y se divide en grandes reinos que son propiedad de los señores feudales. Los esclavos emancipados y los campesinos empobrecidos pasarán a estar atados a la tierra para ser siervos que tributaban a su señor. De todo lo que el siervo producía, solo una mínima parte era para sobrevivir y la gran mayoría era para el noble. Había surgido un nuevo tipo de esclavos. También fueron siglos marcados por miles de rebeliones campesinas. Ahora, ¿podían los esclavos y campesinos triunfar como clase y lograr un sistema que liberara al resto de los oprimidos? Durante el feudalismo, el potencial productivo de la sociedad, es decir, sus fuerzas productivas, era aún insuficiente. No sobraba mucho. Esta realidad condicionaba materialmente las alternativas que tenían los oprimidos. Podían volver a la dura subsistencia del comunismo primitivo o reemplazar una clase poseedora por otra. Llegamos a la conclusión de que ni esclavos ni campesinos podían aspirar a derrotar a los esclavistas o a los señores feudales e imponer una sociedad sin oprimidos.
Aún faltaba un enorme desarrollo de las fuerzas productivas y, como veremos, la burguesía jugó un papel importante en este proceso. Marx y Engels describieron toda una serie de hitos históricos fundantes del dominio económico de la burguesía como clase, que se empiezan a dar en la misma sociedad feudal en decadencia. La colonización de América, la ampliación de los mercados en África, India y China, el intercambio entre las distintas colonias y una revolución en el comercio, la navegación y la industria. Movida por la necesidad de lograr un mercado para colocar los productos, la burguesía se desarrolla a pasos agigantados, crea el mercado mundial. Posteriormente, desarrolla lo que se conoce con el nombre de Revolución Industrial y transforma permanentemente las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Los autores del Manifiesto Comunista lo resumen en una frase: la burguesía ha desempeñado en la historia un papel sumamente revolucionario. Todo entra en un continuo cambio de las relaciones sociales y políticas, en los que la clase burguesa se va consolidando, aunque todavía le falta conquistar el dominio político. Fue necesario barrer con las relaciones feudales de propiedad que eran una traba para su desarrollo. Es por eso que la burguesía encabeza revoluciones para derrocar a las monarquías y a la nobleza. El ícono máximo de este proceso es la Gran Revolución Francesa de 1789. Una vez más, tenemos que decir que el gran motor de la historia es la lucha de clases. Con la expansión de la sociedad burguesa y de la industria moderna, se desarrolla una clase mucho más numerosa, fuerte y concentrada: el proletariado. Como dice el manifiesto, la burguesía ha engendrado a su propio sepulturero. La moderna sociedad burguesa, la misma que se alza entre las ruinas de la sociedad feudal, no abolió los antagonismos de clase. No, de ninguna manera. Solo se limitó a sustituir una clase por otra, a sustituir las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Pero, curiosamente, la época en que nosotros vivimos, la época de la burguesía, ha logrado simplificar aquellas contradicciones sociales, aquellos antagonismos de clase. Ahora podemos observar con absoluta claridad que la sociedad se halla dividida en dos grandes campos beligerantes, dos grandes clases sociales enfrentadas entre sí: la burguesía y el proletariado. ¿Verdad, joven? Es la propia abundancia que genera el capitalismo la que permitiría satisfacer todas nuestras necesidades. Por lo tanto, la sociedad capitalista, basada en el trabajo asalariado, genera las condiciones materiales para abolirlo. Bien, ahora, ¿qué pasa con la lucha de clases en la sociedad capitalista? Frente a nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha. Hasta la Edad Media, la explotación era evidente. A nadie se le ocurría ocultarla. El esclavo era propiedad del amo y el siervo se debía a su señor. Con el nuevo modo de producción, el panorama se complica. Ahora los trabajadores, despojados de la tierra, son libres. Sí, libres. ¿Pero en qué consiste esa libertad? La libertad, bajo el capitalismo, significa aceptar las condiciones que impone la burguesía. Entonces, salvo que hayas heredado una fortuna, para poder sobrevivir tendrás que trabajar para otro, en el caso de que logres conseguir trabajo, o serás libre de sobrevivir bajo un puente. En la sociedad burguesa, el capitalista compra la fuerza de trabajo del obrero o de la obrera para explotarla. Explotar significa sacar provecho. El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo han hecho que el trabajador pierda todo su carácter autónomo. Ya no tiene ninguna relación emocional con el producto que produce. Simplemente es un apéndice de la máquina. Entonces, solamente se le exige a él tareas muy sencillas, de fácil aprendizaje, y por lo tanto el salario que recibe se puede pagar con unas pocas monedas. Solamente lo necesario para su subsistencia diaria, para que vuelva al día siguiente a trabajar en la fábrica.
masas de obreros hacinados en las fábricas, soldados rasos, controlados por una élite de oficiales y suboficiales. No son solo esclavos de la máquina, son esclavos del capataz, del burgués individual, del patrón de la fábrica y de todo el Estado burgués. Y esta situación es mucho más exasperante, mucho más odiosa, mucho más mezquina, porque proclaman abiertamente que solo tienen afán de lucro. Miserables. El capitalista, que es dueño de los medios de producción, se queda con todo lo que producen los trabajadores durante la jornada laboral. El salario del trabajador es una ínfima parte del valor que él mismo genera. Todo lo demás se lo queda el capitalista. El excedente de trabajo apropiado por los capitalistas es trabajo no pago. Marx lo denominó plusvalía. Este es el secreto de la ganancia. Por eso los marxistas decimos que la explotación es la fuente de la desigualdad entre los burgueses y los trabajadores. El capital es un producto colectivo. No puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos integrantes de la sociedad. E incluso puede ser puesto en movimiento solamente con el concurso de todos los integrantes de una sociedad. El capital no es un poder personal, es un poder social. La condición esencial del capital es el trabajo. El trabajo que cada uno de ustedes realiza día tras día. La condición esencial del capital les tiene que quedar bien claro. Es el trabajo asalariado. Entonces, la lucha de clases bajo el capitalismo es también una pelea por la plusvalía, el excedente, la riqueza y el poder. A lo largo de esta batalla, la clase obrera ha escrito más de 200 años de historia. Desplegó una enorme combatividad y experiencia revolucionaria que le permitieron alcanzar importantes conquistas. Creó sindicatos de masas, puso en pie poderosos partidos e impulsó organizaciones internacionales de trabajadores socialistas. La clase trabajadora fue protagonista de grandes revoluciones y tomó el poder en varios países. Allí expropió a los capitalistas y recuperó lo que era suyo. Pero no todos fueron triunfos. Hubo traiciones y derrotas, a partir de los cuales las capitalistas consiguieron revertir las conquistas obreras. Toda esta experiencia adquirida durante más de 200 años significan un tesoro para la clase trabajadora. Es gracias a esa experiencia que la lucha revolucionaria no empieza cada vez de cero. Bien, hasta acá hicimos un recorrido por la historia, indagando en el surgimiento de las clases sociales, sus estados, y analizamos también los tres grandes modos de producción de la humanidad: el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. A lo largo de todo este proceso, vimos como siempre hubo lucha entre oprimidos y opresores. Es por eso que los marxistas decimos que el verdadero motor de la historia es la lucha de clases. Intentemos ahora ver quién son parte de la clase trabajadora hoy en día. Si partimos del manifiesto comunista, veremos que aquello que divide a la sociedad en clases es la propiedad privada de los medios de producción. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Para Marx y Engels existen fundamentalmente dos grandes clases sociales. La clase capitalista, que es dueña de las tierras, las fábricas, las industrias, los servicios elementales, y la clase obrera, que solo es dueña de su fuerza de trabajo, es decir, de su tiempo y su capacidad física y mental. Entonces, mientras una minoría vive gracias a poseer todos los medios de producción, la inmensa mayoría está obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario que le permita comprar lo necesario para sobrevivir. Aunque en la actualidad, para muchos, ni siquiera el hecho de tener trabajo los salva de vivir en la pobreza. Sin embargo, hoy en día, muchas trabajadoras y trabajadores consideran que son parte de la llamada clase media. ¿Por qué? Tal vez porque tienen un auto, una casa propia o simplemente porque no se consideran pobres. La verdad es que estas categorías han sido usadas una y otra vez por la burguesía, sus políticos y sus medios de comunicación para dividir a las y los trabajadores. Por lo tanto, todas y todos aquellos que están obligados a vender su fuerza de trabajo son parte de la clase trabajadora. Desde el que hace una pequeña changa en un barrio, pasando por los docentes, hasta el que trabaja en el subte o en una fábrica.
Pero para el marxismo existen dos grupos de asalariados que no son parte de la clase obrera. Uno es el personal jerárquico de las empresas, o sea, tu jefe. Esto es así porque se considera que los jefes y los gerentes representan de manera directa los intereses de los capitalistas. Y por otro lado, tampoco serían trabajadores aquellos que pertenecen a las fuerzas represivas del Estado, como la policía o los militares, básicamente porque ellos representan el brazo armado de la clase dominante. Por último, también existe una inmensa cantidad de mujeres que trabajan en sus casas sin recibir ningún salario. Estamos hablando de una enorme cantidad de trabajo invisibilizado, pero que es fundamental para los capitalistas. La crianza, alimentación y limpieza que realizan millones de mujeres en sus casas es una tarea fundamental para reproducir la fuerza de trabajo. Todas y todos ellos son parte de una misma clase, que hoy es la mayoritaria a nivel mundial. Nunca hubo integrados al mismo sistema capitalista tantos trabajadores en la historia de la humanidad. Es justamente ahí donde reside su enorme fortaleza. Sin embargo, no es tan sencillo lograr que ese poder se exprese. Los capitalistas buscan dividir a la clase obrera, intentan separarla entre contratados y bajo convenio, en blanco y precarizados, así como a través del género, raza y la nacionalidad. Pero la clase obrera tiene que ser una sola y sin fronteras. Por eso Marx decía, proletarios del mundo, uníos. El proletariado pasa por distintos estadios en su desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su surgimiento. A veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El auténtico fin de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la creciente unión de los obreros. Toda lucha de clases es una lucha política. Bueno, vamos a hacer una pausa acá para poder pensar un poco en todo lo que vimos. Para cerrar este primer capítulo quisiera dejarte dos preguntas para que intentemos resolverlas en el próximo encuentro. La primera es, ¿cuál es la importancia de que los trabajadores estén organizados y hagan su propia política? Y por último, una un poquito más difícil. ¿Por qué te parece que Marx y Engels proponen en el manifiesto que los objetivos de los comunistas no son abolir la propiedad privada en general, sino justamente terminar con la propiedad privada de los medios de producción? Bueno, ahora sí, hasta la próxima.